Iniciamos entonces este pequeño encuentro para platicar sobre las recomendaciones que podría compartir expositores que están de manera constante frente a grupo, que están trabajando y que están de alguna manera tratando de posicionar un mensaje en un mundo tan complicado y tan difícil, donde construir y compartir un mensaje se vuelve un verdadero arte. A mí me encantaría poder tener la oportunidad de conocerlos un poco más. A lo mejor si pudieran ahí en el chat ir agregando un poco lo que ustedes hacen a los grupos a los que ustedes se dirigen, las personas con las que ustedes comparten, pues para mí sería muchísimo más rico poder apoyar el proceso que ustedes ya tienen trabajando con grupos. Yo he preparado una breve sinopsis de las ideas generales. Todo esto que vamos a revisar tiene tres principales fuentes. En primer lugar, mi experiencia personal, lo que he venido haciendo desde hace unos 10, 15 años que me dedico de manera profesional a estar frente a auditorios y compartir un mensaje. Esta experiencia la he sistematizado en una página web que está a tu disposición y en la cual yo ofrezco para mis suscriptores en línea dos documentos básicos, los tips para preparar tus conferencias y un checklist para que no te falte nada en tu presentación, que es como de donde yo podría retomar esta experiencia, procesarla, ordenarla, sistematizarla y compartírtela. La idea es que hoy platiquemos un poco estas ideas sobre la comunicación eficaz y tengamos muchísima claridad en lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día y en cómo la comunicación como un proceso ha venido cambiando, ha estado cambiando. Entonces, sobre todo, cuando nosotros pensamos en la realidad de lo que significa compartir un mensaje o transformar algunas ideas, lo que nosotros tenemos, sobre todo, es que necesitamos lograr estos tres verbos que tú puedes ver en la pantalla. Necesitamos lograr, en primer lugar, tener una capacidad de cautivar a nuestra audiencia, de poder lograr con nuestra audiencia una disposición al mensaje que queremos dar a través de nuestra persona, a través de nuestras capacidades, a través de nuestras habilidades como expositor. Si nosotros logramos cautivar a la audiencia, vamos a poder trabajar en el convencimiento de aquel mensaje que nosotros hemos posicionado. Es muy importante decir que yo no creo en los expositores que manipulan a la gente. Un expositor que manipula a la gente, a su audiencia, es sobre todo, me parece que la palabra sería adecuada, una persona que comete un fraude. Yo tengo muchas habilidades de comunicación, podríamos pensar, y las puedo poner a disposición de algún tipo de mensaje particular. En ocasiones, esos mensajes pueden tener la tentación natural de tratar de lograr que la gente piense como yo quiero que piense para que haga lo que yo quiero que haga. Eso no es a lo que nos referimos con convencer a una audiencia, sino es que darles información para que de manera libre puedan decir, esta información me parece correcta y puedo orientar mi acción a esto que la persona dice. Cuando nosotros cautivamos, cuando nosotros convencemos, podemos facilitar la motivación. Esto es importante. Se ha hablado o se ha dicho que hay muchos expositores que son quienes motivan a la audiencia. En mi experiencia puedo decirte que las audiencias se motivan a sí mismas, las personas se motivan a sí mismas. Tú y yo, que estemos frente a ellos como expositores, como ponentes, lo que podemos ayudar es a favorecer un clima que permita esa motivación. Si la persona no decide hacer las cosas, si la persona no encuentra dentro de sí, en la parte interna, los recursos necesarios para hacer las cosas, la persona no lo va a hacer. Nosotros como expositores somos servidores del mensaje. Y al ser servidores del mensaje, necesitamos nosotros poner lo necesario en el panorama para que la persona sea capaz, pueda hacerlo, pueda lograrlo, una acción en particular. Es decir, favorecemos la motivación con ellos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta idea de la motivación que surge de quien nos escucha, pero que nosotros de alguna forma ayudamos a facilitar y a trabajar, en la que nosotros podemos estar compartiendo a favor del mensaje que queremos con estas tres ideas. Y para eso, las formas de interactuar necesitan adaptarse al tiempo, porque vivimos en una época mucho muy convulsa, mucho muy difícil, muy ruidosa, donde
pues tenemos a veces retos específicos en los que estamos y con los que no es sencillo o no es fácil poder hablar. Estamos en un siglo XX. Nosotros nacimos, nos creamos, nos educamos en un siglo XX. Pero para muchas de las personas a las que les vamos a hablar, van a empezar a tener una lógica de comunicación del siglo XXI. La comunicación, tú y yo lo sabemos, ha cambiado muchísimo. Y hoy en día tenemos que tomar en cuenta esto los expositores. Yo pienso una analogía un poco divertida. Quienes nos dedicamos a exponer, pues nos ha tocado conectar alguna vez algún videoproyector a una computadora. El puerto, la interfaz con la cual nosotros comunicamos las cosas, es una interfaz que está cambiando, que ya no tenemos la misma calidad de imagen. Es decir, hoy en día tenemos una calidad de imagen mucho mayor. Le llamamos el HDMI, la High Definition. Yo pienso que los expositores tenemos que hacer una mutación de nuestra naturaleza común en VGA, en una forma de transmisión de la imagen hoy por hoy rudimentaria, y tenemos que convertirnos en expositores de alta definición. Eso para mí involucra trabajar exposiciones, trabajar presentaciones que retoman el modelo comunicativo del siglo XXI, donde es importantísimo detectar las necesidades. Si a las personas a las cuales les compartimos un mensaje, podemos apoyarles a satisfacer, a completar, a orientar, a clarificar sus necesidades, va a ser más sencillo que las personas nos presten su atención y se abran al mensaje que queremos comunicar. Es decir, cuando las personas en una conferencia que tú impartas sean capaces de encontrarle utilidad al mensaje que tú compartes, naturalmente van a poner atención. Porque hoy en día nos regimos con que el tiempo, aunque es como siempre ha sido, de 24 horas al día, el tiempo nos parece mucho más breve, mucho más escurridizo, y yo tengo que dividir mi atención como audiencia en muchas cosas. Cuando llego a tu conferencia, cuando llego a tu presentación, seguramente traigo en la cabeza el trabajo, seguramente traigo en la cabeza la familia, seguramente traigo en la cabeza aquellas cosas que no puedo concretar, aquella situación económica, aquella complicación social, aquella situación que me gustaría estar dedicando el tiempo, un hobby, una actividad, a lo mejor un partido de fútbol, pero estoy aquí como parte de tu audiencia. Entonces, si tú como expositor eres capaz de hacerme sentir que el mensaje que tú me vas a decir va a resolver alguna situación de mi vida, va a ser de utilidad para alguna situación de mi vida, entonces naturalmente me vuelco a poner la atención a quien me está hablando. Las redes sociales nos muestran mucho del esquema comunicativo que tenemos hoy en día. Un esquema comunicativo que se relaciona con diversas potencialidades. Mira, ¿cuáles serían las claves de esta comunicación del siglo XXI? En primer lugar, un siglo XXI, una comunicación particularmente rápida e inmediata. Es decir, a lo que se dice, se quiere decir rápido, se quiere entender rápido, se requiere o se precisa que lo que tú comunicas pueda darse, pueda entenderse, pueda conocerse de manera rápida. La gente no quiere choros. Y esto es un primer punto que los expositores tenemos que decir. Tenemos poco tiempo para trabajar con nuestra audiencia, muchas veces una hora y media. A veces, en ocasiones, tenemos la posibilidad de un seminario, de un curso, de más tiempo. Pero la mayoría de los mensajes que hoy por hoy las escuelas, las organizaciones, las empresas, las instituciones públicas y privadas solicitan de un expositor, tienen esta particularidad de ser una situación eminentemente rápida, que requiero que precisa inmediatez en las personas. En segundo lugar, nos interesa o nos precisa una comunicación, como te decía, que esté fincada en el interés, pero que tenga un lenguaje sencillo. No nos gustan los conceptos complicados, como las audiencias del siglo XXI, no nos gustan los términos choreros, académicos, elevados. Queremos que si viene un especialista, pueda hablarnos en nuestro lenguaje, pueda comunicar en las cosas que a nosotros, nuestra capacidad de vocabulario, de comprensión, de intención pueda lograrse. Ojo aquí, porque a veces pensamos
que el conferencista es un ser iluminado y el auditorio es una bola de poco iluminados. No me refiero a eso. Me refiero que realmente es inteligente el que sabe adecuar los conceptos al contexto en el cual trabaja, al contexto con el cual se desempeña y el contexto que requiere o precisa ese mensaje que tú quieres comunicar. Necesitamos entonces conferencias directas, necesitamos conferencias con un lenguaje sencillo, evitar términos rebuscados, complicarnos la vida con palabras que las personas no van a entender. Esto es algo que le comparto a mis alumnos de diversos diplomados de comunicación. Si tú eres un férreo defensor de la lengua española, si tú eres una persona que le preocupa el adecuado vocabulario, la conferencia no es el lugar para rescatar términos viejos de nuestra lengua que a ti te gustan. No es el momento, no es el lugar. Habría que buscar otra estrategia, otra manera. Desde luego que puedes hablar de conceptos si eres un conferencista y de palabras de lenguaje, si eres un conferencista que va a un congreso de filólogos. Bueno, ahí sí es el contexto adecuado, es el momento adecuado para hacerlo. Queremos además en este siglo XXI la retroalimentación. Lo que tú dices como expositor es importante, pero lo que yo quiero decir como audiencia es importante. Entonces, ¿qué momento me vas a dar para que yo también pueda expresarte lo que pienso de lo que me estás diciendo? Anteriormente teníamos visualmente la imagen de una conferencia donde alguien se paraba frente al grupo y los demás guardaban silencio y escuchaban lo que tenía que decir el especialista. Estaban de acuerdo o no, eso nos tenía sin cuidado. El conferencista daba su intervención, se retiraba, a lo mejor contestaba una que otra pregunta y listo. Eso es el modelo anterior. En el modelo ahora la gente incluso se va a sentir convocada o impedida a interrumpirte, a alzar la mano, a preguntarte en ese momento, directa, sin restricción, sin necesidad de que tú puedas de alguna manera limitar mucho la interacción. Quieren retroalimentación, quieren hablar, quieren decir, quieren compartir, quieren participar en tus eventos. Esto es un detalle importante a considerar. Necesitamos que además esta comunicación no caiga, no caiga en la tentación de eventos aislados. Quisiéramos los asistentes a un evento, si tú has estado en algún congreso te das cuenta de esto, un evento grandísimo, padrísimo, con buenos expositores, mucha logística, mucha pompa, impactante en ese momento, pero que después de ese congreso nada ocurre, nada sucede. Piensa en el padre o madre de familia, piensa en el colaborador de una empresa, piensa en el miembro de una institución que te convida a que seas el expositor del día. Piensa en que ellos lo que quieren es permanencia, es continuidad. ¿De qué forma nosotros vamos a poderles brindar dentro de nuestra experiencia como expositores un seguimiento, una continuidad, una presencia? A veces no directamente tu persona, sino de poder compartir algunos elementos que las personas puedan seguir después de tu intervención. Si voy a una muy buena conferencia, se me mueve un gusanito, quiero saber más del tema, ¿dónde puedo encontrar más información? ¿Dónde puedo yo recurrir a lo que necesito o requiero en términos de lo que busco como interés particular? Necesitamos entonces que nuestras conferencias en esta comunicación que nosotros tenemos pueda tener una experiencia similar a la que tenemos cuando navegamos en línea, cuando tenemos la capacidad de estar nosotros interactuando con diversas informaciones, encontrando lo que es de utilidad, guardando lo que es de utilidad para nosotros, recordando lo que es de utilidad para nosotros, aprovechando lo que ha sido de utilidad para nosotros. Entonces, la comunicación del siglo XXI se parece mucho a navegar. Uno anda revisando el explorador, encuentra una página, encuentra otra y con eso va trabajando, con eso va compartiendo y va encontrando cosas de utilidad que va conservando. Estas características entonces hay que considerar cómo las incluimos en nuestra propia presentación. ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que hay que romper con todo lo que los buenos oradores del pasado han hecho. No, lo que te digo es que hay que buscar innovar el esquema tradicional. El esquema tradicional no es malo, ha funcionado, pero también no ha sido uno solo. La forma de comunicación a lo largo del tiempo ha ido variando, se ha ido adaptando, ha ido aprovechando la técnica. Pensemos en los viejos anfiteatros, en el Imperio griego, en el Imperio romano.
¿no? Espacios especialmente construidos para amplificar la voz. Te habla una cierta tecnología puesta al hecho comunicativo. Y hoy en día tenemos muchísimos medios que necesitamos explorar las y los conferencistas que estamos frente a grupo para tratar de sacar el mejor partido posible, la mejor posibilidad. Entonces, ¿qué podemos innovar? En esa lógica de lo que podemos innovar, yo quiero platicarte los 4 pasos de esta comunicación eficaz que en mi experiencia he podido sistematizar. En primer lugar, clarificar. En segundo lugar, construir. En tercer lugar, corroborar, ensayar, practicar. Y en tercer lugar, compartir. Estos 4 elementos me parecen fundamentales en la comunicación y creo que es importante presentarte o mostrarte de alguna manera alguna experiencia previa que pudiera serte de utilidad para comprender lo que quiero decirte. Yo he preparado para este día una pequeña encuesta que voy a enviarte en este momento a través del chat y que sería genial que pudieras tú de alguna manera acceder en este momento y contestar esta encuesta que te va a presentar de estas 4 palabras básicas algunas cosas. La idea sería que tú pudieras, sin hacer un ejercicio muy profundo, que tú pudieras reconocer cuáles de estas cosas que ves aquí son de utilidad para ti y las has hecho. Sobre todo eso es lo que me interesa ahorita registrar o de alguna manera medir. ¿Cuáles de estas actividades que yo te voy a presentar puedes tú hacer? ¿Cuáles has hecho? ¿Cuáles te son familiares? ¿Qué cosas has logrado? Entonces te acabo de poner en el chat de este webinar, te acabo de enviar la liga a la encuesta. Es una encuesta en línea que puedes contestar ahorita. Le vamos a dedicar unos 2 o 3 minutos para recopilar esos resultados y a partir de ahí hacerte algunas recomendaciones muy puntuales de lo que quisieras lograr. Si te parece bien, entonces tienes ya la liga en el chat. Damos unos 5, entre 5 y 10 minutos, si te parece bien, para poder lograr la encuesta. Si te parece bien, por favor, anótame por ahí en el chat que la estás recibiendo. La estoy poniendo justo para todos y la voy a mandar también a cada uno de ustedes para que la reciban. Si les parece bien, así le hacemos. Jorge, me gustaría aprovechar este pequeño espacio para, en lo que tú recibes la encuesta, pues poder conocerte un poquito mejor. Si estás de acuerdo, te libero el audio para que te presentes con nosotros, nos compartas quién eres y qué haces y con mucho gusto estamos en comunicación ahorita. Si estás de acuerdo, ponme por ahí un chat donde puedas decirnos si estás de acuerdo en que te liberemos el audio para que te presentes con nosotros. No tienes micrófono. Ok, Jorge, pues si nos puedes anotar aquí en el chat que tenemos un poco tu presentación personal mientras vas trabajando la encuesta para conocerte un poquito mejor. No sé, Mauricio, si tú dispongas de teléfono, perdón, de micrófono para poder comunicarnos o si Salvador también disponga de algún micrófono para presentarse brevemente. Si no, los invitaría de igual forma a que lo hicieran a través del chat, si les parece bien. Nos comparte Mauricio que también no tiene micrófono. Eh, entonces, pues ojalá por el chat puedan compartirnos un poquito sus detalles, sus actividades, lo que hacen como expositores.
Perfecto. Metodología de educación popular para organizaciones de la sociedad civil. Interesantísima la labor, Mauricio. Jorge nos dice, es bloguero desde hace 3 años y he participado también en la agencia Al Momento Noticias. Salvador nos comparte que también su micrófono no está funcionando. Ojalá puedas comentarnos por aquí, Salvador, brevemente tus actividades, lo que haces, como para tener un referente en lo que ustedes pueden actualizar y entrar a la encuesta en línea que les he remitido para poder continuar con nuestro seminario. Les estoy haciendo llegar también a través de los documentos disponibles de la sesión, la presentación para que ustedes la puedan tener por si es de utilidad para ustedes. Em, ¿Han podido acceder a la encuesta? Únicamente si pudiera por ahí alguien decirme para revisar si no hay alguna situación, algún detalle técnico que nos impidiera que ustedes pudieran recopilar esta encuesta en línea. Perfecto, entonces los dejo trabajar unos minutos con la encuesta y ahorita que terminemos, por favor, váyanme notificando. Muchas gracias.
Me pregunta Mauricio que si mencioné algo acerca de especificar qué contestamos la encuesta durante el webinar. Sí, la idea es que ahorita ustedes puedan contestar la encuesta que yo les remití. Es una encuesta en la que necesitan colocar como una casilla verificada si son actividades que ustedes realizan hoy por hoy cuando dan alguna conferencia en uno de los 4 rubros que estamos nosotros revisando. Esa es la encuesta que ahorita les he mandado. El webinar maneja otro tipo de encuesta después de la sesión donde ustedes comparten la retroalimentación, pero creo que esa parte, no sé si te entiendo bien, Mauricio. Sí, al final de la encuesta hay una casilla para completar información. Si quieres agregar algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, es en general. Con que le completes que no tienes nada que decir o que le pongas un punto, con eso es suficiente. Ok. mm, Creo que ya tenemos la primera. Ok, tenemos la primera de Salvador. Ok, ok. Muchas gracias, Salvador. Tenemos tu encuesta. Esperamos la de los demás. También acaba de llegar la de Jorge. La de Jorge la tenemos. Y acaba de mostrarse también la de Mauricio. Perfecto. Muy bien. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ir viendo el resultado de estos detalles que hemos visto. Ok. Respecto a la primera parte, que significa con la planificación del mensaje que queremos compartir, tenemos un buen número de presencia prácticamente en todos los enunciados. El único que no tiene una afirmación es esta idea de contar con un mecanismo específico dentro de esa planificación. En la siguiente, donde estamos viendo no, como les decía, no está ese mecanismo previo para valorar impresiones y necesidades de la audiencia. En el segundo paso, que es construir el mensaje, pues son prácticas que veo que la mayoría de ustedes tiene. Por ahí a lo mejor lo único es
algunas áreas de oportunidad muy particulares para algunos de ustedes, como distinguir el fondo la distribución de tiempos para cada uno de los apartados, la generación de borradores, guiones o discursos, un formato definido para la elaboración de los materiales impresos y electrónicos, y si se utilizan algunos programas o aplicaciones para construir materiales audiovisuales. Respecto a la parte de corroboración, también el único elemento que nos queda fuera del análisis que ustedes han hecho es, tengo pensado qué hacer si las condiciones del auditorio no reflejan las condiciones previamente pactadas con los organizadores. O sea, ¿qué pasaría si yo llego a un auditorio que me lo han presentado o mostrado de una manera y a la hora de la hora no lo es? Y entonces yo he trabajado todo para ese espacio y con ese espacio no puedo trabajar. También en esta tercera nos dicen, tengo pensado qué hacer ante alguna contingencia específica de la audiencia que pudiera presentarse y afectar mi participación. Ninguno de los tres tiene pensado qué hacer si tiembla durante la conferencia, o si alguien se desmaya, o si hay una emergencia médica durante la conferencia. Es un área de oportunidad que detectamos ahora. Algunos otros detalles como aprovechar la videograbación y grabación de audio. Tengo dispuesto un material multimedia en diversos formatos electrónicos para que pueda reproducirse. Uno de ustedes lo hace. Para dos sería un área de oportunidad. Y en la última pregunta sobre compartir la información, prácticamente la mayoría de ustedes ha señalado por lo menos una de las respuestas. Preparan la vestimenta. Dos de ustedes les hace falta canalizar probablemente el nerviosismo. Una persona ejercita y prepara de forma previa ante el micrófono, dos no. Y solo uno de tres, perdón, que están conmigo el día de hoy, dan continuidad a la presentación a través de medios digitales y electrónicos, ¿no? Este es un pequeño indicador como para acercarnos a tu práctica profesional conforme lo que estamos compartiendo y diciendo en estos momentos. Es muy importante la práctica profesional que uno hace, pero es mucho más importante la reflexión sobre esa práctica que tú haces. Yo he llamado a todas mis iniciativas que hago en línea, presenciales, les he llamado haz y aprende, porque para mí así ha sido. Yo he hecho cosas y a partir de hacer cosas he pensado y reflexionado sobre lo que he hecho y he podido mejorar la práctica profesional. Es la recomendación que yo te haría de fondo con estos temas que estamos empezando a revisar, donde estamos viendo 4 aspectos de la planeación. Se acaba de unir Gaudencio, le damos la bienvenida y pues me da mucho gusto que esté por aquí. Nos hacen una pregunta respecto al posible nerviosismo, nunca lo tengo, tras muchos años de hablar en público, nos dice Salvador. Excelente, Salvador. El nervio tiene una particularidad que yo pondría. A veces es un buen indicador del riesgo. Es decir, cuando nosotros estamos habituados a que todo nos sale bien y no consideramos que algo puede salir mal o no sentimos que las piernas nos tiemblan un poco, nos puede ayudar mucho las emociones. El nervio es una emoción. Si la sabemos canalizar, yo estoy seguro que tú la sabes canalizar por lo que nos compartes, es muy benéfica. Cicerón, uno de los más grandes oradores del Imperio Romano, decía, cada que hablo me tiemblan las piernas. Y el tipo era una bala para hablar. Me queda claro que era un orador que si no hablaba bien, pues el emperador en turno lo pasaba por el patíbulo, diferencia tuya y mía. Pero hay una parte positiva en el nervio. Hay que saberlo canalizar y nos da buenas alternativas y nos da buenas posibilidades. Bien, sigamos aquí, después regresaremos un poco a la pregunta. Sigamos aquí donde nos habíamos quedado en estos 4 pasos que estamos compartiendo el día de hoy. Y ya hicimos este diagnóstico, este ejercicio. Si tú me lo permites, a partir de tus respuestas, yo te haría una retroalimentación que te mandaría la próxima semana, como para decir, estas pueden ser tus áreas de oportunidad y cómo puedes trabajar esas áreas de oportunidad. La idea sería que lo pudieras tener en cuenta, precisar, analizar si es posible. Quiero dedicar los últimos minutos de la sesión de hoy a dar una serie de retroalimentaciones en ese sentido. Primero, estamos nosotros compartiendo o hablando la importancia de planificar. Para mí, ¿qué significa planificar un mensaje?
Significa hacer toda una labor previa. Probablemente esto sea un poco a veces desgastante si es que tú todavía no tienes una cartera de conferencias que ofrezcas a las personas, pero lo que tendrías que hacer en términos de planeación es, primero, eliminar los obstáculos conceptuales. Es decir, ponernos a considerar que puede haber cosas que estorben el mensaje que queremos comunicar. Voy a poner un ejemplo. Vamos a platicar una conferencia sobre autoestima. Bueno, ¿cuántas cosas pueden decirse de este tema? Muchísimas. Y tenemos una hora, no tenemos más. Entonces necesitamos nosotros considerar algunos elementos que nos permitan acercarnos a las posibilidades de comprensión del auditorio. Si yo dedico mi conferencia de autoestima a hacer una revisión de todos los conceptos, todos los especialistas, todos los comunicadores que han dicho algo de autoestima, seguramente no voy a decir prácticamente nada. Hay veces que ponernos a mencionar autores, escuelas, corrientes, pensamiento, no estamos haciendo una disquisición en un congreso académico de especialistas del tema. Entonces necesitamos precisar, ok, voy a hablar de autoestima, pero ¿qué voy a decir de autoestima? ¿Qué voy a comentar de autoestima? Tratar de eliminar, tratar de sacar de la jugada todos aquellos elementos que puedan constituir un obstáculo para las personas que me van a acompañar. Lógicamente necesito focalizar ese mensaje. Y la única manera de focalizar el mensaje es conocer las expectativas de las personas que van a estar conmigo. Una de las preguntas que estaban ahí en planificar es si tú hacías una revisión o hacías un planteamiento de quién está contigo en la audiencia. ¿Quién está contigo en la audiencia? Es muy importante pensar a quién le estás hablando. Yo recomiendo mucho a los expositores que están iniciando, también a los que ya llevan un tiempo, que sistematicen cómo van a recabar esas expectativas de la audiencia. En muchas ocasiones, esa expectativa de la audiencia se va de alguna manera a reflejar en lo que los organizadores te piden cuando te convocan a un evento. Es decir, cuando a ti te invitan a dar una conferencia, seguramente te darán algunas pistas, ¿no? Estás hablando con alguien, un organizador, un directivo del congreso, del seminario al que te están invitando, y seguramente esta persona te estará haciendo algún planteamiento general. Mira, son papás, son mamás, son colaboradores, son profesionistas, tienen tantos años, tienen estas funciones, y tú regularmente tomas en cuenta eso para construir el mensaje. Habitualmente todos los expositores de calidad lo hacen. La apuesta es que tú puedas innovar, encontrar un sentido de valor en lo que haces y entonces puedas poner por escrito una serie de preguntas o de cuestionario que le puedas remitir al organizador. Ok, ¿quieres que yo dé una conferencia? ¿Quieres que dé una plática? Pero dame más información. Dime quién es, dime qué puede o qué no puede saber del tema, dime si ha recibido algo parecido, dime si nunca le hemos hablado en tu organización, en tu institución sobre este tema que queremos abordar. Tienes que hacer una labor de cazar esas expectativas que tienen de ti. También sería bueno reflexionar qué expectativas tienes tú del auditorio. Si tú te preguntaran qué tipo de auditorio prefieres, pues dirías un auditorio comprometido, participativo, entusiasta, maravilloso, amable, pero no sé si lo vayas a tener. Es decir, esa es tu expectativa. Hay que administrar esa expectativa también. Hay grupos en los que funcionan ciertos ejemplos, hay grupos en los que no, hay grupos a los que les parece importante lo que estás diciendo, hay personas ¿cómo decirte? Hay personas que están muy atentas a los primeros minutos y luego se distraen. Entonces necesitamos hacer un trabajo previo de analizar esa expectativa que puedan tener las personas que están trabajando con nosotros. Para poder planificar tenemos dos herramientas como expositores: los objetivos y las estrategias. Los objetivos de alguna manera nos van a llevar a la estrategia. Esos objetivos yo siempre recomiendo precisarlos como si fuera un objetivo de aprendizaje. Porque para mí las conferencias, las sesiones educativas, los intercambios, los seminarios, siempre persiguen que la persona sea capaz de realizar algo porque lo ha conocido, se ha familiarizado, lo ha aprendido y lo trata de poner en práctica. Entonces, la manera que yo he encontrado como más útil en mi actividad es construir los objetivos de mis intervenciones como una respuesta a tres preguntas básicas: ¿quién? ¿Qué? ¿Y cómo?
El quién, pues lo precisamos. ¿Quién pueden ser las mujeres? ¿Quién pueden ser los profesionistas? ¿Quién pueden ser los ejecutivos? ¿Quién pueden ser los estudiantes? ¿Quién pueden ser los profesores? ¿Quién pueden ser esas personas que van a estar contigo? Entre más lo detalles, más éxito vas a tener. Oye, voy a trabajar con adolescentes, escolarizados, de segundo año de secundaria. Estoy cerrando, estoy comprimiendo el grupo, estoy definiendo claramente a la persona a la que le voy a hablar. En segundo lugar, el qué. ¿Qué busco? Aquí los expositores a veces somos muy ambiciosos y esto es un elemento importante. Nos planteamos objetivos poco medibles en una intervención corta. Decimos, quiero que la gente aprenda. Pues no sé si la gente aprende en una hora. Sé que la gente sí identifica, sí es capaz de describir, es capaz de analizar, es capaz de reflexionar, es capaz de poner en juicio, es capaz de contrastar, es capaz de resumir, es capaz de sintetizar. Utilicemos mejor estos verbos que son más asequibles a la posibilidad real y entonces seremos más eficaces. Oye, Héctor, tú me dijiste que en mi conferencia las personas aprenderían y no aprendieron porque los evalué. Ah, caray, profesor, pues le he quedado muy mal. Oye, Héctor, tú me dijiste que las personas que iban a estar contigo en conferencia iban a identificar los 4 pasos de la comunicación eficaz. Y yo les pregunté y me dijeron clarificar, me dijeron planificar, me dijeron corroborar, ensayar. Damos un cambio en nuestra comunicación porque las personas son capaces de expresar cómo se han apoderado de la información que tú les has dado. Utilicemos verbos entonces cortos, si quieres así decirlo, pero mucho más efectivos, mucho más impactantes. Oye, ¿cómo demuestras que eres un buen conferencista? Porque yo quiero que mis grupos se identifiquen y cuando termino la intervención les pregunto, a ver, ¿qué fue lo que dijimos hoy? Y las personas son capaces de levantar la mano y de decirme 1, 2, 3, A, B, C, D. Son capaces de. El cómo es otro gran boleto en la intervención que hace un expositor. Porque yo puedo identificar las características principales de la autoestima, pero ¿cómo? Lo puedo hacer a través de la explicación que yo doy, lo puedo hacer a través de una imagen, lo puedo hacer a través de la revisión de un video, lo puedo hacer a través de algún ejercicio que yo ponga en mi sesión, lo puedo hacer a través de una pregunta que lance al auditorio, lo puedo hacer a través de un diálogo que yo empiece a simular con el auditorio. Hay muchas maneras de lograr ese objetivo. Lo importante es que tú sepas cómo quieres lograr cada uno de los objetivos de tu intervención. ¿Cómo lo quieres lograr? Ahí cruzamos con las estrategias que son esta precisión del cómo. Del cómo voy a lograr yo esta identificación, esta descripción, este análisis, este juicio, esta reflexión en mi audiencia respecto a un tema. Exposición participativa, narración, una historia, una fábula, un caso, un video, un audio. Hay muchísimas formas de posicionar el mensaje. En la medida que tú puedas precisar cómo quisieras lograr ese objetivo, puedes enriquecer muchísimo más la propuesta que tú estás construyendo. Yo acostumbro, además de solicitarle a la audiencia que me comparta sus expectativas, a precisar esas expectativas, yo regularmente lo que hago es que les mando un cuestionario, me lo contestan, tengo ahí las expectativas del grupo, con esas expectativas, a partir de la información que yo tengo, yo domino sobre los temas en los que me especializo, yo voy construyendo una propuesta y se la regreso a las personas que me han invitado. Y entonces en esa propuesta yo les pongo el objetivo de la sesión, la duración, la metodología, el tiempo, el objetivo general, el objetivo específico, los materiales que voy a utilizar, lo que yo puedo compartir, lo que yo necesito de la audiencia. Un documentito de una cuartilla y media, no creas que más. Le doy un formato y lo mando con mis organizadores. Oye, a ver si entendí bien. Esto es lo que me quieres decir, esto es lo que tú necesitas para la intervención. No he tenido un solo caso en toda mi práctica profesional que alguna persona que me ha invitado a una conferencia me diga, oye Héctor, esto no me gustó, cámbialo.
Al contrario, la percepción que generamos en quien recibe nuestro servicio mejora muchísimo. Oye, esto que me has puesto aquí es justo lo que yo necesito. Maravilloso. No, hombre, pues qué bueno que le estamos dando al clavo, profesor, qué bueno que le estamos dando al clavo, directivo, qué bueno que le estamos dando al clavo, papá o mamá que me invita a un evento, quien te convoque. Entonces, para mí la planificación tiene un entregable, por así decirlo. Una primera expectativa de audiencia en la que yo busco o recabo información y una segunda parte donde yo esa información que me han dado la transformo y la remito como una propuesta específica de conferencia, de sesión, de taller, de curso, que la persona me valida, me dice que sí. Y eso facilita muchísima la planeación de mi intervención. Ya quedó reflejada en un documentito de una cuartilla y media. ¿Listo? Vamos al paso siguiente. Hasta aquí, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran agregar en este momento. Si es así, está la posibilidad de las preguntas y la posibilidad del chat. Por aquí está llegando una pregunta. Déjenme ver. Está llegando una pregunta de Salvador, pero no sé por qué no puedo. Creo que se está trabando la aplicación. Denme un segundo nada más. Salvador, si eres tan amable de volver a plantear la pregunta que me aparece aquí porque está como trabada y no puedo accesarla. También creo que hay una pregunta atorada de Mauricio. Ah, Mauricio, no, ninguna pregunta. Salvador me dice que también está claro. Perfecto. Entonces continuamos. Hemos revisado hasta aquí el primer paso, que yo le llamo planificar o clarificar el objetivo de tu presentación. Vamos con el segundo. Este nos va a llevar un poquito más de tiempo y significa que una vez que nosotros ya tenemos definido o clarificado esta parte de nuestro mensaje, ahora sí necesitamos dedicarle tiempo a la construcción del mensaje. Nos vamos a enfrentar con que tenemos una expectativa de la audiencia, nos vamos a enfrentar con que tenemos varios elementos que nosotros quisiéramos incorporar en nuestro mensaje y pudiera parecer que nuestro escritorio de conferencista, nuestro taller de trabajo va a tener una imagen como la que ves en la pantalla. Vamos a ver una cantidad impresionante de ladrillos ahí que pareciera que nos estorban, que no sabemos cómo acomodarlos, de qué forma. Cuando nosotros construimos nuestra intervención, tú sabes que hay que tener muy en cuenta tanto el fondo como la forma. ¿De qué forma voy a decir las cosas y qué cosas estoy diciendo? Hay que buscar un equilibrio entre estas dos. Es una parte crucial para el expositor. Lograr un equilibrio en ambas, entre lo que quiero decir y la forma en la que lo digo. Entonces, cuando hablamos nosotros de fondo, hablamos de las ideas, de las nociones, de los conceptos. Cuando hablamos de forma, nosotros hablamos de las palabras que elegimos para decir algo, los materiales que vamos a utilizar, no sé, un multimedia, un trabajo escrito, algo que vayamos a utilizar y la interacción que buscamos. Aquí depende mucho el estilo de cada uno de ustedes. En lo personal, yo soy un expositor que le gusta mucho interactuar con la audiencia. Voy, me meto entre la gente, pregunto, saco una idea, comparto esa idea, le pido participación a alguien, le pido que alguien me ayude. Busco romper con la esencia de un monólogo. A mí no me gustan los monólogos. Trato de no hacerlo en mi práctica profesional. Entonces, pues es un estilo de interacción que yo tengo que construir, que tengo que saber cómo manejar, de qué manera es posible aterrizarlo adecuadamente. Entonces, el fondo y la forma necesitan tener un equilibrio. Porque podemos tener ideas maravillosas, pero podemos seleccionar palabras terribles que no van a comunicar, que no van a decir nada positivo. Yo suelo decir que la construcción tiene que trabajar por tres momentos. La preparación, donde ya tenemos un antecedente con esta delimitación de objetivos, de esta limitación de expectativas.
y que un elemento fundamental de la preparación es la recopilación de información. Si tú vas a dar una conferencia de un tema que no dominas, pues ¿qué tendrías que hacer? Ponerte a gastar la pupila en revisar información que pueda serte de utilidad. Entonces la lectura se vuelve un elemento fundamental de la preparación. Yo he dicho que un buen conferencista debe ser un buen lector. Y tengo por ahí algunas ideas que después te compartiré sobre cómo favorecer el proceso de lectura en las y los conferencistas. Un buen conferencista debe ser un buen lector. No todo buen lector va a dedicarse a las conferencias, pero si tú te quieres dedicar a las conferencias, no puedes no dedicarle tiempo a la lectura, porque es la única forma, sea lectura digital o lectura impresa, es la única forma de incorporar datos aquí arriba. Nosotros no tenemos otra manera de meter cosas a nuestro cerebro, no somos un dispositivo al que le podamos cargar un USB, necesitamos incorporar la información a través del proceso de la lectura. Entonces la preparación va a ser recopilar información, definir mucho de la estructura del tema, qué tanta profundidad le voy a dar, qué tantos elementos requiero para explicar una idea, y la selección de los materiales audiovisuales. Ya por ahí creo que Salvador nos platicaba que él hace sus presentaciones con PowerPoint, es decir, selecciona un tipo de estructura para compartir la información, para tratar de posicionar mejor el mensaje. Brevemente, yo te comparto estos dos esquemas. Vamos a revisar primero el que dice duración total del evento. Lo que yo te plantearía es que la duración total del evento, vamos a ver ahora el esquema del lado derecho, vamos a ver que son esquemas complementarios. Lo primero que tenemos nosotros que definir es cuánto tiempo vamos a intervenir. Yo te recomiendo mucho estas aproximaciones de tiempo. Si tú vas a dar una conferencia de menos de una hora o de más de una hora, que ya sería una sesión, por así decir, que puede ser un seminario más largo, un curso, un taller, dependiendo. Necesitas tú hacer algunas cosas en particular. O sea, yo te diría que todas tus conferencias tuvieran esta estructura que aquí me voy a permitir de alguna forma resaltar. En primer lugar, esta duración del evento, lógicamente, no la defines del todo tú. Seguramente si te han invitado a dar una conferencia, esta te la piden o te la solicitan de manera clara. Las personas te dicen, oye, necesitamos que hables una hora, necesitamos que hables una hora y media. Bueno, yo lo que te sugeriría es que siempre le dedicaras esta estructura a tus intervenciones. En primer lugar, una presentación personal. Aunque hayan leído tu semblanza, aunque hayan leído tu currículum, a las audiencias siempre les gusta saber a qué persona tienen enfrente. ¿Quién es esta persona? Más allá de los estudios, más allá de la preparación, quieren conocer a la persona. Entonces, ¿qué les puedes platicar de la persona? Una forma de romper el hielo, si gustas, muy breve, muy pequeña, pero muy efectiva. En segundo lugar, que puedas hacer un encuadre de atención. Aquí se recomienda mucho aprovechar la herramienta del storytelling, ¿no? De contar una historia, de platicar algo que nos conecte, que nos entusiasme. Algunas personas les llaman inducción al tema, algunas personas les llaman gancho al tema, algunas personas les llaman carnada para la audiencia. Es muy importante que tú puedas hacer este encuadre, esta atención, que fijes. Mira, te platico una historia que nos permite llegar a una idea y de esa historia te voy a compartir qué es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo lo vamos a ver el día de hoy, de qué forma vamos a trabajar, cuál es el objetivo. Yo siempre digo que es muy importante platicar a las audiencias los objetivos de lo que vas a hacer. Ojo, pero no como este objetivo que has redactado en la propuesta. El participante identificará la autoestima como la habilidad humana que le permite. Eso es aburrido. Dile, oye, yo espero que después de esta intervención tú puedas conocerte mejor, puedas encontrar algunos puntos que te ayuden en tu vida, puedas trabajar el concepto que tienes. Si estamos hablando de autoestima, muéstrales el beneficio. Entonces aquí estamos mostrando, de alguna manera, en este encuadre, lo que vamos a vender, la utilidad práctica que se van a llevar. Platícaselas, díselas. No tengas preocupación en ese sentido de compartir con ellos la información. Vale mucho la pena hacer también algunos acuerdos de, pues, cómo vamos a trabajar, si alguien quiere participar, si va a haber una sesión de preguntas, si vamos a tener algún resumen. Luego la gente está muy preocupada por anotar, por escribir, darles esa opción. Tenemos también el momento como tal de la exposición, ¿no? Donde ya dejas toda la parte introductoria y te clavas en el tema.
y siempre dejar una parte de conclusión de preguntas y respuestas. Aquí está un poquito el esquema interesante que yo te quiero proponer. Mira, si tú vas a trabajar una presentación de menos de una hora, haz que tu presentación no dure más de 2 minutos. Si tú vas a trabajar una presentación de más de una hora, pues que tu presentación pueda expandirse por lo menos 5 minutos. Si tú vas a trabajar una conferencia de una hora, pues procura darle un encuadre de 2 minutos. Si vas a trabajar más de una hora, ese encuadre puede subir hasta 6. En cualquiera de los casos, déjale 2 minutos a la intervención de los acuerdos. Y ya después, si tu conferencia va a durar menos de una hora, pues exponte 10, vamos a suponer que tú vas a trabajar una hora, pues exponte 40, 45 minutos. Si vas a trabajar una hora y media, exponte una hora, 75 minutos. Si vas a trabajar menos de una hora, vas a trabajar presentaciones de 10 minutos, perdón, de 20 minutos, por ejemplo, que algunas veces en ámbitos empresariales estas son muy valoradas, pues es donde yo te sugiero que tu exposición dure entre 10 y 13 minutos, no más. La conclusión y la despedida, si estamos abajo de una hora, dale 5 minutos y si tenemos más tiempo, dale 10 minutos. Esto simplemente es una aproximación, ¿eh? Es una aproximación que puede ayudarte a definir ese mensaje que estoy construyendo, cuánto tiempo tengo que estar hablando sobre ese mensaje. Porque la parte de presentación, la parte de encuadre, la parte de acuerdos, la parte de conclusión y preguntas son cosas que hay que hacer y que te van a restar tiempo. Si a ti alguien te invita a una hora, tú vas a perder entre 10 y 15 minutos entre que te presentas, entre que platicas de qué, en que logras tus acuerdos, en que respondes las preguntas o haces una conclusión. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para trabajar? Pues tienes para trabajar menos tiempo del que quisiéramos, ¿no? Es decir, no estás hablando una hora, estás hablando un poco menos. Juega con tus tiempos. Estos son los tiempos que a mí me resultan útiles. A partir de mi experiencia los he podido sistematizar, pero tú también podrías buscar cuál es el equilibrio de tiempo que a ti te funciona de mejor manera, que a ti te permite focalizar la atención, construir mejor el mensaje. Entonces, estos elementos para la hora de definir, de construir, el tiempo va a ser importante. Entonces, ¿cómo lo piensas administrar? Pues voy a ir completando información y veo qué le quito y qué le pongo cuando esté frente al grupo. Error, no te lo recomendaría. Un buen comunicador eficaz no es un cuate improvisado. La improvisación es un arte. Lo hace el que estudia el teatro. Y para lograr la improvisación se requiere muchísimas tablas, muchísima experiencia para lograrlo. Pensemos en un chavito de teatro, secundaria o prepa, que llega con el director y dice, a ver, no, director, yo voy a decir qué quiero en esta línea y yo voy a marcar mi escena y yo voy a poner el guión porque pues yo quiero improvisar. ¿Sabes qué le dirá el director de la obra de teatro? Compañero, la puerta está por allá, puede usted salir, que le vaya muy bien. Para lograr la improvisación se requiere muchísima experiencia, muchísimas tablas. Igual pasa con los comunicadores eficientes. Hay que saber precisar los tiempos que le vamos a dedicar a nuestras ideas, a lo que queremos comunicar. Vamos a quitar por aquí los dibujos. Es muy importante que si este discurso, este mensaje va a tener una versión impresa, es decir, tú tienes que entregar un paper, además de tu speech, va a ser muy importante que tomes en cuenta estas recomendaciones que yo te hago. Primera, que les redactes como si hablaras ya con ellos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Como si fuera una versión estenográfica, como si fuera una versión donde alguien transfiere el audio de lo que tú estás diciendo al texto. ¿Por qué? Porque esto hace sentir a las personas más a gusto. Esto hace sentir a tu audiencia, a quien lo lea, como participante de lo que estás expresando. Es importante que además de que generes un speech donde redactes para ellos, tú tengas un guión. Tu guión no es el guión que le das a los demás, porque el guión está hecho para ti, para quien conoce y domina el tema, para quien lo va a exponer. Ese guión está estructurado y pensado para tu mente de conferencista. Y hay que estructurar un guión para la mente de la audiencia. No digo que tú valgas más que quienes te escuchan,
No, es un sentido práctico. Tú has construido una manera de dar la conferencia, pero tu audiencia no necesariamente. Prepara varias versiones de este speech. Una versión más resumida que puedas compartir después de tu intervención. Si en la escuela, la organización, el instituto, quien te convoca a una conferencia te pide un resumen, un abstract, ya tienes esa versión. Es muy importante que en todas las versiones que manejes tú puedas cuidar tu ortografía y tu redacción, que tengas mucho cuidado en lo que comunicas. Si somos buenos comunicadores, ya dijimos, hay que ser buenos lectores, pero también hay que pulir nuestra redacción, cuidar nuestra ortografía, que sea comprensible lo que decimos y lo que estamos plasmando en una hoja. Y te recomiendo mucho que definas una plantilla, un formato para dar a conocer tus mensajes. Esto va a ayudar a posicionarte mucho con la audiencia. A lo mejor si tienes un logo de tu consultoría o tienes un logo de tu empresa, ponlo en ese impreso. Si tienes tus datos, tu página web, ponla en ese impreso. Define un tipo de letra que sea fácil de leer, que sea agradable, que sea bonita. Hay que cuidar mucho esto porque en cuestión artística hay unas tipografías maravillosas que regularmente en ocasiones nos complican la lectura. Y el punto de los materiales es algo importante. Tú tienes que considerar qué tipo de material vas a utilizar. Yo regularmente expreso tres tipos de materiales. Materiales electrónicos, materiales impresos y materiales didácticos, conforme lo que yo entrego a mi audiencia, pero también tomo en cuenta los equipos logísticos, la parte logística. Cuando yo hablo de material electrónico, pues hablo de tu presentación, hablo de que puedes incluir video, audio. La recomendación que yo siempre hago es que el video y el audio estén dentro de tu presentación para evitar esto que te sales del PowerPoint, te metes al archivo, lo abres, el navegador no funciona, el reproductor de audio tampoco, se vuelve muy complicado. Entonces busca la manera de integrar en tu presentación los audios y los videos. Y siempre yo te recomiendo que generes una versión de ese material en PDF. Te pongo el caso. Ahorita yo ya te compartí en los documentos del webinar el PDF de esta presentación. Siempre tenlo disponible, puede ser muy útil. Ese es material electrónico. En muchas de tus presentaciones, ese es el material base que vas a utilizar. Por otro lado está el material impreso, que pueden ser formatos, manuales, cuando estamos dando un curso, cuestionarios, resúmenes, cualquier cosa que pueda ser de utilidad para las personas que están contigo en la audiencia. Después, el material didáctico como tal, si vas a poner alguna actividad, esto sobre todo pensando en talleres, en cursos, en seminarios, en workshops, donde tienes más posibilidad de interactuar, donde hay actividades, ejercicios, pues a lo mejor vas a poner su kit de plastilina, crayolas, tijeras, hojas, no sé, cualquier cosa que tú hayas planificado para tu sesión, ese es otro tipo de material. Entonces habría que definir de cada uno de los objetivos que tú estás planteando, qué material vas a requerir o qué material vas a usar para la intervención. Por otro lado, el equipo logístico, como lo ves ahí, pues es el canal a través del material, ¿no? Si se vuelve que tú vas a tener manuales, pues necesitas físicamente llevar esos manuales. Entonces se vuelve un recurso para la sesión, pero hay que preparar de forma previa. Cuando manejamos materiales electrónicos, el tema de la computadora y el proyector es importante. Aunque bien muchos de los programas ya son bilingües, ya son tanto para Windows como para Mac, otros sistemas operativos también, es importante siempre que pues, tú explores con quien te invita qué tipo de computadora vas a utilizar. A lo mejor tú trabajaste algo muy padre que no corre en Mac, o hiciste un Prezi maravilloso, pero no lo bajaste a la versión de Mac y la persona no lo puede correr. Entonces siempre es importante que consideres esto de manera previa, qué tipo de monitor o de consola de audio voy a necesitar, qué tipo de micrófono requiero o necesito. Los expositores que yo conozco que se han ido profesionalizando mucho, pues van comprando este tipo de implementos, ¿no? Compran su micrófono, oye, pero es que tenemos uno aquí, sí, sí, pero no quiero correr riesgos, aquí traje el mío. Compran su propia computadora para proyección, su propio videoproyector, es decir, uno le va dando. No te estoy diciendo después de este webinar ve a comprar al Black Friday y al Cyber Monday que vienen la próxima semana, sino que pues tengas en cuenta que hay de todo en la viña de los expositores y hay gente que se vuelve muy profesional en lo que hace y lleva su propio equipo de transmisión, de proyección, de cómputo y esto le reduce imprevistos logísticos. Esto es una parte importante. Siguiente punto, corroborar. Yo hablaría
de todos los ajustes que tenemos que hacer. Ya hemos definido el mensaje, ya lo hemos construido, ahora es momento de probarlo. Siempre darle la conferencia a alguna persona de casa, a algún amigo, a algún conocido, a tu familia. Lanza sesiones gratuitas si estás probando una conferencia que te permita ajustar, que te permita verificar los detalles, si estás manejando adecuadamente el tiempo. Corre conferencias a capela, tú solo contra el espejo, grábate en audios, grábate en video, busca la manera de corroborar ese mensaje que estás tú posicionando, queriendo posicionar con la audiencia. Yo siempre recomiendo que llegues media hora antes de cada presentación y que tú mismo hagas las pruebas de imagen, de audio y de video, por cualquier cosa que pudiera pasar, que puedas tener un plan B. A ver, traigo mi presentación en este PowerPoint, pero el programa no está, la versión es la anterior o la versión es la nueva, la computadora no lo corre. No se preocupen, aquí traigo mi PDF, podemos abrir un visor de PDF y a lo mejor no será tan fantástico como lo habías pensado, pero no te quedas diciendo, bueno, aquí traía una conferencia a través de un material, pero no corrió y entonces mejor te puse este. Eso no lo platiques. No le compartas a la audiencia los errores logísticos con los que te has encontrado. Prueba tú mismo la imagen, prueba tú mismo el audio, prueba tú mismo el video. Oye, es que en el evento hay una persona responsable. No te le despegues, estate ahí con él, revisa cómo está trabajando. A mí me gusta generar siempre un plan B. Voy a hacer esta actividad, pero si no se puede, ¿qué tengo que hacer? Un ejemplo, una anécdota, una historia, cómo lo corro, de qué forma, y que además, como pudiste ver en la relación, tú puedas manejar los supuestos, saber qué pasa aquí si tiembla, ¿no? Cada vez más en los eventos públicos, en los eventos grandes, se están incorporando las indicaciones de protección civil. Cada vez más va a ser frecuente y en diferentes países, no creas que solamente en México. ¿Por qué? Porque pues, esto es una realidad. ¿Qué vamos a hacer aquí si tenemos una audiencia de 200 gentes y de repente tiembla? ¿Qué le toca hacer al conferencista? En momentos de crisis, el conferencista tiene que pasar a ser un monitor de esas medidas de seguridad. No corro, no grito, no empujo, vamos a desalojar, vamos a movernos por acá. ¿Por qué? Pues porque tienes el micrófono. En ese momento tienes el micrófono. Entonces tienes que ayudar en caso de algún imprevisto. Es algo que después profundizaré mucho en el sitio web, pero que, bueno, vale la pena que lo consideres. Por último, estos 4 elementos que yo te comparto, que son importantes trabajar para volverte muy eficaz. Que cuides mucho tu imagen, que tengas un ajuar, si así lo quieres ver, definido para tu intervención, que sea ropa cómoda, que sea ropa de temporada, que esté limpia, que esté planchada, que se vea bien, que no sean colores muy contrastantes, que no sean colores chillantes, que no haya nada en tu imagen que distraiga la atención de la audiencia. Siempre se recomienda el azul, que es muy neutro, es una buena forma de pasar desapercibido. Evita la ropa que ostenta la marca, eso también no se ve a veces muy bien en los expositores. Que sepas tener una presencia de cercanía, de respeto con la audiencia, de servicio a la audiencia, que tengas una adecuada expresión oral, es decir, que tengas una buena pronunciación, una buena dicción, que puedas modular la voz, que la puedas subir, que la puedas bajar. Y siempre, este es un último elemento importante, siempre que tengas un buen trato con las personas con las que estás trabajando. Siempre un buen trato por parte del conferencista para que no tengamos en esas ocasiones, pues, inconvenientes con los organizadores, inconvenientes con la audiencia, un expositor que no refleja su calidad humana, mejor que se dedique a otra cosa, porque la comunicación implica esta cercanía, esta calidez, este contacto directo con las personas. Estamos llegando un poquito al tiempo final de la sesión, empezamos un poco más tarde porque desgraciadamente algunos asistentes fueron llegando después, dimos un tiempo al inicio para que se pudieran incorporar y es momento de cerrar porque sé que tú tienes otras actividades y que nos has dedicado muchísimo tiempo el día de hoy estando con nosotros en este primer webinar que hacemos de comunicación donde he tratado de plantearte un contenido general. Aquí quiero hacerte una recapitulación de lo que hemos platicado brevemente. Insisto que esto está disponible en mi sitio web para los suscriptores. Es un documentito que yo le he llamado los tips para preparar tus conferencias, que de alguna manera es un resumen. La portada es más o menos como esta. Puedes acceder dentro de mi página web, que ahorita te la comparto a través del sitio.
Tú puedes precisarlo un poco más y también los imprevistos logísticos que hay que cuidar mucho, como un checklist que yo te comparto de las cuestiones técnicas previas a una conferencia. Aquí tienes entonces un resumen de las pequeñas ideas que hemos podido compartir el día de hoy y que después yo te sugiero dos canales de comunicación directos por si estos temas y estas herramientas y estas reflexiones de utilidad para ti. En primer lugar, yo mandaré a todos los asistentes una invitación a esta aplicación que se llama Slack. Slack es una nueva plataforma de comunicación donde la idea es que pudiéramos estar en contacto. Yo iré incorporando a muchos conferencistas y expositores en esta plataforma. Tengo algunos alumnos que han estudiado los diplomados con su servidor, entonces los estoy empezando a incorporar a una plataforma que se dedique a trabajar con el tema de conferencistas, de expositores. Es una plataforma muy sencilla, la estás viendo ahora, se está cargando en la pantalla que nos va a permitir interactuar. Esto es lógicamente voluntario, el que quiera participar, pues yo le mando la invitación a todos y nos podemos ir sumando para compartir experiencias, para trabajar juntos como expositores que se preocupan por su desarrollo y por su participación cada vez mejor con las diversas audiencias y auditorios con los que se está trabajando. También yo pongo a tu disposición mi servicio personalizado de mentoring para conferencistas. Este servicio de mentoring tiene un primer punto de partida que es el diagnóstico que hemos recopilado de la encuesta. Quienes estuvieron al principio, creo que en el caso de Miguel y de Gaudencio, que se incorporaron de forma posterior, no pudieron revisar el tema de la encuesta, se las haré llegar también por correo electrónico para que puedan ustedes recibir de mi parte una retroalimentación identificando algunas áreas de oportunidad muy particulares sobre su práctica profesional. El servicio de mentoring está a su disposición y pues esta presentación que hemos revisado, que hemos trabajado el día de hoy y que les he hecho llegar. Les haré llegar también este otro site que su servidor tiene, lo visualizo como una página de servicio técnico para conferencistas, así como cuando hablamos porque una aplicación no funciona, todo lo que yo he podido generar en términos de contenido dentro de mi sitio web www.asiaprende.com lo he capitalizado a esta página web que igual te la voy a hacer llegar con un vínculo específico donde tú puedes revisar todo lo necesario para impulsar el desarrollo que tienes como conferencista. Aquí tengo, por ejemplo, en esta zona que dice conferencistas lectores, tengo el elemento de lo que yo te platicaba hace rato sobre la comunicación de la lectura como una forma de prepararte para una de tus conferencias. Tengo todo un apartado de por qué es importante que el conferencista tenga una estructura virtual, un acompañamiento virtual. Para mí mi página web ha sido un gran elemento. Ahí presento mis conferencias, mis eventos, doy reseñas, me sirve para captar otras personas interesadas en mis servicios, me sirve para ir acumulando la experiencia, sistematizándola. Entonces vale mucho la pena que a lo mejor, si te interesa, puedas revisar este site que tengo dedicado a eso, a un soporte técnico de conferencistas donde tú puedas plantear dudas, preguntas y tu servidor pueda apoyarte como asesor, como mentor a distancia, de manera virtual, para compartirte pues mi propia práctica, recomendaciones, apoyarte en el desarrollo de temas, de intervenciones, etcétera. Tienes en el área de documentos de este webinar la presentación que hemos utilizado el día de hoy. Yo te haré llegar información complementaria. Vamos a editar el audio para hacerlo más breve. Sabes que dejamos algunos espacios con el tema de la encuesta. Entonces, vamos a remitirte este audio de manera posterior también a otras personas que estuvieran interesadas en el webinar. Lo vamos a comprimir, lo vamos a editar y te lo vamos a hacer llegar en los próximos días. Hasta este punto en el que estamos prácticamente despidiendo la sesión del día de hoy, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no te quedara claro y que quisieras que pudiéramos aprovechar? Si es así, está nuestro panel de preguntas donde tú puedes recurrir a ellas y hacernos ahí alguna mención, compartir algo con el grupo. No sé, damos estos 2, 3 minutitos que nos restan para esta actividad muy breve de preguntas. No sé si la transmisión nos va a aguantar. Si ustedes plantean alguna pregunta en particular,
yo con mucho gusto me comprometo a mandarte la respuesta en los próximos días. No, hombre, Mauricio, para mí es un gusto. Gracias, gracias porque tú estás aquí, porque este tema es de interés y creo que puede serte de utilidad, sobre todo porque a lo largo de muchos años he cometido muchísimos errores de los cuales he podido aprender y seguramente seguiré cometiendo muchos más, pero pues ojalá que esto que he podido sistematizar sea de utilidad para ti. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presencia. Ojalá nos acompañes. Este es el primero de varios webinars que empiezo a promocionar. Ojalá no sea el último en el que tú estés con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Mauricio. Estamos en contacto, como dices. Muchas gracias. Salvador, genial. Para mí es un honor apoyar a alguien con tanta experiencia como tú. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por acompañarme. Ahí estaremos en seguimiento y les mando la invitación para el Slack si es que gustan participar e interactuar. Muchas gracias, Jorge. También me has hecho llegar un mensaje. Gracias a ti por estar aquí, por compartir estas ideas y estaremos en contacto. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Muy bien, pues nuestro tiempo se ha cumplido. Les agradezco muchísimo a todos la participación. Estamos por despedir la transmisión. Gracias, estamos en contacto y que tengan un excelente, excelente fin de semana y a sus órdenes. Muy buenas tardes.